¿Lo habéis experimentado todo esto? ¿Hay alguno de vosotros que todavía está esperando a ver si ocurre algo? ¿Estás pensando todavía en que tu cuerpo, que tu vida, tu mente, tu corazón, tus cosas es lo más importante? ¿O está habiendo una transformación en tu manera de pensar y de actuar que te está diciendo que lo más importante no eres tú, sino que lo más importante es aquel para el cual hemos nacido y hemos sido creados? No solamente lo que buscamos en esas personas que aún os resistís al Evangelio es que podáis ver a Cristo como el Salvador de vuestros pecados, la esperanza para vida eterna, sino que por la obra del Señor Jesucristo, la obra del Espíritu, vosotros habéis sido transformados. Una transformación que empieza dentro, interna. Es decir, sí es verdad que sois barro y que hay pecado en vosotros, que había una corrupción invisible pero real y terrible en vosotros, pero que Cristo ha venido a vuestras vidas y que habéis puesto vuestra confianza en Él. Y de pronto hay como un renacer, como un nacer de nuevo, y las perspectivas ahora son distintas. Ya estamos buscando cosas eternas, que nuestros tesoros no están en las cosas de aquí, sino en las cosas de allá, que ya no nos conformamos con cosas pasajeras que son mero humo o neblina que desaparece constantemente, sino que buscamos cosas que permanecen y que permanezcan para toda la eternidad. El Espíritu nos va transformando. La manera de ser, la manera de pensar, la manera de sentir. ¿Es esto lo que estáis experimentando algunos de vosotros? Claro que hay lucha, por supuesto que sí. Pero podéis ver cómo el Espíritu, a través de la predicación de la palabra, a través del estudio de las Escrituras, de la comunión cristiana y de tantas otras cosas, os van haciendo nuevas personas. Ya no sois tan carnales, sino que ahora sois más espirituales y que estáis encaminándoos a aquella dirección que decíamos en otra ocasión, que es ser la imagen y semejanza de nuestro Señor Jesucristo para habitar en la gloria de Cristo por toda la eternidad. Pero no solamente es que el Espíritu inicia esa transformación de ser templo pagano vuestro cuerpo a ser templo espiritual y que os va transformando en vuestras vidas, sino que además nos dice la Escritura que el Espíritu viene y se queda. Que no es simplemente que va a hacer un trabajo y después se va a marchar, sino que nos dice en diferentes lugares que el Espíritu, cuando viene al creyente que ha sido transformado, permanece y que se queda con nosotros y hace morada, dice, en nosotros. Imaginadlo de esta manera. El Espíritu viene y coge una pobre cabaña hecha de madera, casi inservible, que lo habíamos puesto como un lugar alto de adoración idolátrico, y que el Espíritu empieza a transformarlo, no solamente de sus fundamentos, sino que también va cambiando toda la estructura, y de pronto va haciendo de nosotros algo mucho más hermoso y más atractivo. No es simplemente que el Espíritu es el obrador, arquitecto, albañil de aquella obra, sino que Él viene y permanece. Y aquella pobre cabaña carnal la va convirtiendo en algo muy especial, que aquí se nos llama templo del Espíritu. Él quiere morar en el creyente, pero para morar en el creyente lo que quiere es transformarlo, renovarlo desde los cimientos, y lo hace totalmente distinto. Te hace un santuario. Pero lo que te hace santuario ahora, lo que te hace templo del Espíritu o templo de Dios o el templo del Espíritu de Cristo, no es cosas que tú tengas, cosas que tú seas. Mirad, vosotros los creyentes que ahora habéis sido convertidos en templo del Espíritu, es porque el Espíritu está en vosotros. Si el Espíritu no está en vosotros, volveríais a ser lo que fuisteis en el pasado. Nuestro Señor Jesús en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 12, nos lo pone, donde alguien está poseído por un mal espíritu y es librado y es limpiado, pero si no es llenado por la presencia del Espíritu, 7 espíritus peores pueden venir y pueden morar. No es únicamente que el Señor haya tenido misericordia de ti y te haya dicho, voy a hacer de ti mejor persona. Y de pronto tus hábitos, tu manera de hablar, tu manera de vestir ha sido transformada.
Pero no te va a dejar ahí, porque si te deja ahí, volverías otra vez a tus viejos hábitos. Tú por ti mismo no tienes nada, no tienes fundamento para mantenerte digno o digna delante del Señor. Necesitas la presencia del Espíritu. Si nosotros somos creyentes y después de muchos años seguimos siendo creyentes y podemos aspirar a que nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro corazón vaya siendo transformado, no es por algo que tú puedas tener en tu naturaleza innata, sino por la presencia del Espíritu. Nosotros somos especiales, somos diferentes, somos distintos por la presencia del Espíritu en nosotros, no por lo que nosotros seamos. No podemos, no tenemos nada que ofrecer. No es nada de lo que tú puedas dar o que puedas hacer a los ojos de Dios. En realidad, no hay nada sagrado innato en ti. Si pensabas que tú has nacido a este mundo como teniendo algo especial del que Dios se pueda agradar, te engañas. La Escritura dice que los que no son creyentes, como lo éramos nosotros antes, estábamos como muertos. Espiritualmente muertos, no había nada, sin esperanza, sin Dios en el mundo. Éramos una mera cabaña en ruinas ante los ojos del Señor. Todo lo que ahora tú ves de transformación es la presencia y es la obra del Espíritu Santo. Pablo, en Gálatas capítulo 3, versículo 5, también nos dice que todo esto también lo señala aquí en 1 Corintios 6, todo esto es obra de Dios, no es obra tuya. No es que de pronto surja de una manera natural en ti el ser flor, el ser algo atractivo o agradable. Nada en ti por naturaleza podía producir un olor grato a la presencia del Señor. Nada de lo que tú eras o lo que tú tenías puede hacer que te transformes y te modifiques en ser un templo sagrado para la gloria del Señor. No, todo esto es, en primer lugar, iniciativa de Dios. Es el que toma el lugar, toma la iniciativa, se acerca en primer lugar y te dice, te tomo a ti para transformarte y cambiarte. Y no solamente es la iniciativa de Dios, sino que va a ser el trabajo continuo de Dios y va a ser la conclusión de Dios. Es decir, que todo lo que tú eres y todo lo que tú vas a alcanzar hasta que estés en la misma presencia de Dios el Padre en su gloria, todo ha sido y es por obra del Espíritu. Incluso aquellas buenas obras que nosotros podemos hacer ya estaban preparadas para que tú las pudieras hacer. No sabemos cómo, no sabemos dónde se inició. Cada uno de nosotros tiene una historia diferente en su conversión. Lo que sí nos dice la Escritura es que, sea como fuera que tú te convertiste al Señor, si es que te has convertido, vivías de espaldas. Y que de pronto has dado un giro, es lo que se llama conversión, un giro completo en tu vida. Eso no es por nada de lo que tú pudieras hacer o sentir o experimentar. El Espíritu vino, quizá por una conversación, quizá por una lectura, quizá por unas convicciones en la soledad de tu habitación o en tus sueños, que te hace motivarte, que te hace cambiar el Espíritu que empieza a trabajar en ti. Y empiezas a ver las cosas más claras, no porque tú te esfuerces en limpiar tus ojos y tu retina, sino porque el Espíritu te va transformando y te va cambiando. No es nada originado en ti, sino es la pura misericordia del Señor en tu vida. Ahora bien, lo que sí nos dice es que si la iniciativa fue de Dios, el trabajo continuo es de Dios o del Espíritu, y el final de todas las cosas en esa transformación diaria en templo es obra del Espíritu, es obra de Dios, lo que sí tienes que mostrar, y lo dice en varios lugares las Escrituras, es evidencias. Tienes que dar evidencias de que esto es así, de que esto va cambiando. Fijaros en Romanos, que hemos leído, capítulo 8, nos dice, versículo 8, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Ya lo estaba describiendo lo que erais, lo que habíamos estado pasando, en la primera parte de la lectura. En versículo 8 es, nada en la carne de lo que tú eras por naturaleza puede agradar a Dios. Mas vosotros, refiriéndose a los creyentes, versículo 9, no vivís según la carne, sino según el Espíritu.
Es decir, ya no es lo que vosotros por naturaleza producíais, sino la obra del Espíritu que está en vosotros. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, pues no es de él. Ni le puede agradar, ni tiene capacidad para poder hacerlo. Aun cuando podáis ver rituales y religiones y caminos filosóficos, pensamientos, buenas intenciones alrededor vuestro, ninguno de ellos es útil para agradar a Dios o convertirse en templo si el Espíritu de Cristo, Cristo mismo, no está en vosotros. Ahora bien, si el Espíritu está en vosotros, entonces tiene que haber evidencia. Pero si Cristo, versículo 10, está en vosotros, el cuerpo a la verdad está muerto a causa del pecado. ¿Pero qué? Mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. ¿Es esto así? Es decir, ¿sentís la obra del Espíritu que os va transformando y os va mejorando? No os engañéis. Si alguno de vosotros dice que se ha convertido, pero si su camino, en vez de ir hacia adelante, es hacia atrás, si está estancado en los cienos y polvos engañosos de este mundo, quizá es que el Espíritu de Dios no está en él. Y si en lugar de acercarse más a Cristo y a la obra de redención que nos revela la Escritura, estás en otra dirección, en otro camino, en otra ideología, en otras supersticiones, idolatría, te estás engañando, te estás confundiendo. No tienes el Espíritu de Cristo, no puedes agradar a Dios, no eres templo del Espíritu. Tienes que dar evidencias de que eres de verdad esa persona transformada y que eres ese templo en tu cuerpo. Y cuando hablamos del cuerpo hablamos de mente, y hablamos de voluntad, y hablamos de carácter, etc. ¿Qué es lo que concluimos cuando hablamos de que nuestro cuerpo es santuario y que no nos pertenecemos a nosotros mismos? Primero nos dice en 1 Corintios 6, es que tú ya no eres dueño de ti. No eres dueño de tu cuerpo. Tu cuerpo, como persona, como ser, ya no es para tus apetitos o tus necesidades. Tu cuerpo no es el templo de tu ego, no es el templo de tus gustos. No puedes levantarte cada mañana y voy a dar placer a mi yo, a ser yo el centro de todo, como si el mundo girara a mi alrededor. No, cuando nos está diciendo de que nos hemos convertido en templo del Espíritu y que es obra de Dios, lo que nos está diciendo es que ahora ya no nos pertenecemos a nosotros, sino que le perteneces a otro. Que no tienes que hacer, no debes de hacer lo que a ti te apetezca en primer lugar, sino que debes de hacer lo que le apetece y desea el que mora en ti, que es nuestro Dios o nuestro Señor Jesucristo. Nuestro cuerpo es del Señor y le pertenece a Él. En primer lugar, por creación, porque fuimos creados por Él. Es decir, cuando nosotros nacemos a este mundo, hemos sido creados por Él, le pertenecemos a Él, por creación, como el resto de toda la naturaleza o de toda la creación. Pero en segundo lugar, te debes a Él por redención. Porque nos dice la Escritura que te ha comprado. No solamente te ha creado de la nada, del barro te ha hecho la persona que eres, sino que además te ha rescatado de tus cienos y de tus temores, tus cadenas y angustias, y te ha traído a una posición de libertad o de templo por redención, por coste, por una compra. Cristo ha muerto por tus pecados, Él es tu vicario, y por tanto te ha redimido y te ha hecho suyo. Pero es que además, lo que está diciendo, lo que está mostrando las Escrituras, y tienes que buscar en tu vida, suplica a Dios que te pueda mostrar y que pueda hacerte ver que tu transformación diaria y constante es para ser el lugar de adoración del Señor. Que tiene que haber una transformación y un uso sagrado de lo que eres.
Es verdad que te tienes que levantar y comer porque necesitas alimento y que tienes que dormir y que tienes que trabajar y que tienes que embellecer tu cuerpo y que tienes que hacer otras muchas cosas en esta vida en la que nos encontramos. Pero la centralidad de todo, desde que te levantas hasta que te acuestas cada día, es para uso del Señor y para su gloria. No puedes dedicar lo que es el templo del Señor para convertirlo en una casa de citas, o una casa de juegos, o una cueva de ladrones. No puedes hacer que tu cuerpo, tu ser, tu persona, se confunda con todas las ideas extrañas, engañosas y malignas de este mundo. No, como creyente te tienes que levantar y tienes que pensar cada día que el Señor Jesucristo ha muerto para hacer de ti nueva criatura, y que esa criatura tiene que ser el templo donde Él es glorificado y es ensalzado. Puesto que por creación, por redención, por transformación, tu cuerpo ahora le pertenece al Señor, lo único que te resta a ti de ser lo que eres es ser mayordomo, es ser el cuidador de la creación del Señor. Es cuidarlo y vivirlo en cada momento y en cada instante. Vivir para Él en toda la esencia, en todas las áreas. Es decir, que cuando estés dedicando tiempo a tu deporte favorito o cuando estés haciendo tus comidas o descansando por la noche o teniendo intimidad con tu esposa o con tu esposo o cualquier otra actividad que puedas hacer alrededor del mundo con tu cuerpo, con tu mente, con tu corazón, la prioridad es recordar que te debes a Él, que tu corazón es para Él, tu mente es para Él, tu cuerpo es para Él, porque eres templo del Espíritu. Ya no eres un edificio de vivienda para tu ego, ya no eres un lugar de placer para el mundo, sino que eres templo del Señor. Y eso lo tenemos que clavar en lo más profundo de nuestras entrañas. Es decir, lo mismo que decíamos con los objetos sagrados en el Antiguo Testamento o el templo, cuando hablábamos de santificarlo, es decir, dedicarlo exclusivamente para ese uso santo. Tu meta, tu dirección, hermano, es buscar esta idea en tu vida. Tienes que santificar tu cuerpo. Es decir, que cada vez tiene que haber una más implicación y aplicación de lo que eres para la gloria del Señor. Pablo está tratando en 1 Corintios 6 en un pecado específico que es el del pecado sexual. El de la fornicación, nos dice, ¿cómo puedes fornicar o ir con una ramera si ahora eres miembro de Cristo o eres instrumento de Cristo, un espíritu con Él, etcétera? Es un pecado concreto de la sexualidad. Pero nosotros hemos dicho en más de una ocasión que puede aplicarse a cualquier otro pecado, a cualquier otro desorden de tu vida. No podéis decir, ninguno de vosotros que diga ser creyente, los que no sois creyentes tendréis que luchar con vuestra propia situación natural y libraros de la condenación que está sobre vuestras cabezas, por supuesto, esa es la primera prioridad que tenéis, porque si no tenéis a Cristo, el Espíritu de Cristo, no sois de Él. Pero si tú dices ser cristiano y ser creyente, tienes que estar buscando y pensando constantemente en tu vida ¿para qué estás dedicando tu tiempo, tu esfuerzo, tus dones, tu manera de pensar y tu manera de sentir? Si hay algún tipo de desorden en tu vida, desorden a la luz de las Escrituras, tienes que cambiarlo rápidamente. Ya sea por el pecado sexual, ya sea por la codicia, ya sea la pereza, ya sea la envidia, ya sea la indiferencia, ya sea las murmuraciones o cualquier otro pecado visible o invisible. Lo que te está deteniendo para ser el lugar santo, de santificación, de adoración, templo del Espíritu, está siendo limitado y está siendo cortado. Tienes que cambiarlo. Muchos hoy en día piensan que uno es cristiano porque levanta la voz y trae una canción, porque ha hecho una oración en cierto momento a lo largo de su vida, porque ha tenido ciertos gestos o porque tiene ciertos rituales.
no te hace cristiano, no manifiestas tu fe cristiana porque vengas a una reunión como esta, ni porque tengas la Escritura en tu mano y la leas de manera regular. No, tú eres templo del Espíritu, has sido transformado si en tu cuerpo, en tu mente y en tu manera de ser manifiestas que estás dedicado por completo a la gloria del Señor y a ensalzar su nombre. No puedes dejar una habitación a oscuras de este templo que es tu cuerpo. No puedes decir, bueno, yo voy a dedicarme al Señor en esta parte, pero voy a tener esta parte que es mía para mis propios pecados y secretos que no van a afectar a nadie. No. El templo del Espíritu tiene que ser completo, un lugar santo de adoración y de ensalzar al Señor. Todas las áreas oscuras de tu vida, de tu ser y de tu persona las tienes que eliminar. Tienes que trabajar para que de principio a fin todo lo que eres y todo lo que haces sea para servicio al Señor. Dios está en ti. No hay regalo más extraordinario que podamos imaginar hasta que no estemos en su presencia. No es únicamente que Dios ha obrado en la distancia, desde lejos, y ha dejado caer su bendición como una lluvia sobre los campos. Ni siquiera es que Dios haya venido a hacer una transformación en tu vida, en tu ser, y que después se ha marchado. No es que te haya únicamente tocado con su mano divina. No, lo que nos está diciendo a nosotros, cosa sorprendente, casi increíble, si no fuera porque lo dice las Escrituras, es que te ha cogido a ti, que era un puñado de barro, y te ha transformado para venir y posar en ti, y morar en ti, y convertirte a ti en su morada, en su instrumento, en la visión de la obra del Señor. No hagas de ti un templo de placer para ti, haz de ti un templo de placer para el Señor. Amén.